Bien, no nos falta nada cuando tenemos al Señor en nuestra vida y experimentamos seguridad. El tema de este mes es seguridades. Hablamos de muchas, diversas clases de seguridades. Y la encuesta de esta noche es: para vos, la gente relaciona la fe con las seguridades personales. Y el resultado es 74% sí, 26% no. O sea que la gente relaciona la fe con la seguridad. Pero, ¿qué clase de fe? Hay muchas personas que tienen fe en sí mismos y se sienten seguros aparentemente porque se guían por sus propias decisiones sin involucrar a Dios en nada. Hay gente que tiene fe en la familia, fe en la política, fe en la sociedad, fe en los conocimientos, en la intelectualidad, pero no tienen fe en Dios. Y esta noche vamos a leer en Hebreos capítulo 11, verso 1. Sería lindo leer todo ese capítulo, el capítulo más grande de la galería de los héroes de la fe en la epístola a los Hebreos. Tener fe es tener la plena seguridad de lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos, que no se ven. Quiero explicar un poquito esto. Tener fe en Dios es tener la plena seguridad de todo lo que esperamos en Él, tanto aquí en la vida como en el más allá. Y estar absolutamente convencidos de que las cosas invisibles que no se ven, pero que son reales, que nos rodean cada día, el poder, el amor de Dios, sus promesas, su palabra, su fidelidad, su consuelo, su fortaleza, son reales en cada uno de nosotros. Saben que la fe tiene 3 pasos. El primer paso es creer. Creemos en Dios, creemos a Dios, creemos lo que dice el Señor. En segundo lugar, hay un segundo paso que es confiar. Porque a veces asentimos en que algo es cierto, pero no confiamos. Y el tercer paso es entregarnos, descansar en Dios. Así que la fe tiene estos 3 pasos. Primero, reconocer que todo lo que Dios dice y todo lo que Dios es cierto. En segundo lugar, confiar, como confía un chiquito cuando lo suben a la mesa y tiene 1 año y medio y el papá le dice: arrojate en mis brazos. Y lógicamente tiene no solamente creencia en el Padre, tiene confianza. Se arroja y se entrega a los brazos del Padre. Nos entregamos a Dios por la fe. ¿Saben ustedes que esta noche quisiera hablar sobre algunos aspectos de las seguridades que son más importantes en la vida? Y la más importante de todos es tener la certeza de que el Señor nos ha garantizado la salvación y la eternidad, la vida eterna. Saben que siempre la salvación, como está predicada en la Biblia, como la vino a proclamar nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre para perdonarnos. Cuando Él hablaba de salvación, hablaba ligado a eternidad. No solamente por el tiempo, no solamente ser salvos aquí de muchos peligros y de errores y de equivocaciones, sino tener la trascendencia de la dimensión de la eternidad. Un día nosotros vamos a cerrar nuestros ojos aquí. No sé cuál será la vía que Dios utilizará, si será la ancianidad, la enfermedad crónica o aguda, un accidente, un acto de violencia. Pero lo cierto es que cuando nuestro cuerpo deje de ser útil, el espíritu y el alma lo tienen que abandonar. Y trascendemos a la eternidad.
Y la Biblia dice que hay solamente dos opciones en la eternidad. El cielo, donde es el hogar, la casa del Padre, cosa que no podemos describir porque la Biblia dice cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni mente humana fue capaz de imaginar, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. El cielo es un lugar de luz, un lugar de paz, de bendición trascendente y eterna. Pero, lógicamente, también el Señor habló, y es el que más habló, de la condenación eterna, del infierno. Y dijo que allí es el lugar donde el fuego nunca se apaga, donde será el llanto y el gemido y el crujir de dientes por toda la eternidad. Es horrendo lo que leemos en los evangelios acerca del infierno. Pero el Señor vino para que tengamos la certeza de la salvación. Y saben que quisiera utilizar como fondo ilustrativo en esta noche un pasaje de la Biblia que está en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. No puedo leerlo entero ese capítulo, pero les sugiero que lo lean, porque los apóstoles cuando iban predicando de ciudad en ciudad, vivían distintas alternativas. Y en este caso parece que el equipo evangelístico estaba formado por el apóstol San Pablo, por Silas, por Timoteo y por Lucas, que era el cronista, el médico amado que no solamente le acompañaba para ministrarle las medicinas que fueran necesarias a aquel equipo de hombres, sino también que él era el que anotaba todo y el que registra y el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 16, en el verso 5, dice estas palabras: así que las iglesias que ellos visitaban en cada uno de los pueblos y ciudades que habían sido fundadas, que estaban creciendo, eran afirmadas en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día, no cada domingo, ni cada reunión, sino cada día. El boca a boca era un testimonio tremendo de la predicación del Evangelio y la gente comenzaba a experimentar el perdón de sus pecados, la certeza de la vida eterna, de la salvación, y la salvación siempre está ligada a la eternidad. Así iba pasando y así queremos que las iglesias siempre no se aparten de predicar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de salvación con dimensión de eternidad. Estamos preparados para el tiempo, pero estamos preparados para partir en cualquier momento porque no tenemos miedo a la muerte, porque tenemos la certeza, la plena seguridad de que hemos creído en el Señor y en su sangre derramada en la cruz. Y el Espíritu Santo es el que nos certifica eso, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que pertenecemos a Él. Así que podemos decirlo con toda claridad. Si alguno duda, por favor salga del territorio de la duda y véngase a la fe, a la seguridad en Cristo Jesús. Lógicamente, cuando uno está en Cristo, experimenta también la fe en las decisiones más importantes de la vida. Ustedes saben que hay decisiones que son muy importantes y hay decisiones que son espontáneas de cada día. Nosotros no podemos dedicarnos cada día a pensar, bueno, ¿voy a desayunar o no voy a desayunar? Voy a orar a ver qué tengo que hacer. No. Son decisiones espontáneas de cada día. Pero hay decisiones importantes, encrucijadas en las cuales tenemos que ejercer la fe para tener certidumbre de fe en lo que vamos a hacer. Los apóstoles llegaron a una ciudad que era el puente entre Europa y Asia. Y de repente pensaron en seguir evangelizando en Asia. Pero había algo que se los impedía. El Espíritu de Dios no les daba serenidad, ni paz, ni tranquilidad. Dice que pasando por Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y entonces, ante la duda, se quedaron orando y buscando la voluntad de Dios. Yo creo que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones importantes en la vida, y ustedes saben cuáles son las más trascendentes, tenemos que orar al Señor y esperar la respuesta del Señor hasta tener la certeza en nuestro corazón de que realmente estamos dando un paso de fe. Nunca nos dejemos atrapar por la duda. No nos olvidemos que Satanás trabaja con la duda, Dios trabaja con la fe. Satanás inventó el signo de interrogación cuando le dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y ella dijo: no, de todo árbol comemos, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no comemos, porque el día que comamos moriremos.
Y entonces viene la mentira satánica, no morirán. Y la arrinconó contra el territorio de la duda. Ellos, frente a la duda, decidieron no movilizarse, porque no querían hacer nada sin fe. Nosotros tenemos que tomar nuestras decisiones con la plena certidumbre y la plena seguridad de la fe en lo que vamos, en el paso que vamos a dar. Miren, si alguien va a predicar a otra persona y lo va a hacer sin fe, mejor es que no le predique. Si alguien va a visitar a un enfermo y va a orar sin fe, mejor es que no vaya. Si alguien va a llamar por teléfono a alguien y lo va a llamar sin fe, yo creo que nosotros tenemos que tomar todas nuestras decisiones con fe plena en el Señor. Es así que ellos, una noche, Pablo, no sé qué habrá comido, pero tuvo una visión en su sueño. No era una pesadilla. Vio un muchacho joven, vestido a la usanza de los macedonios, porque enfrente estaba el país de Macedonia, y que le decía simplemente: pasá a Macedonia y ayudanos. Pablo se volvió a dormir y se despertó y pensó en ese sueño. Y cuando a la mañana se levantaron para desayunar todos juntos, él les contó el sueño. Y de repente les sobrevino a todos la sensación real de fe que el Señor los llamaba a Europa para que predicaran el Evangelio. Así que tomaron la decisión con fe, cruzaron a Europa, entraron a la ciudad de Filipos, una ciudad que era colonia romana. Pablo siempre cuando iba a una ciudad iba a la sinagoga, porque sabía que los judíos por lo menos conocían al Dios eterno, al Dios vivo y verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no había sinagogas allí en ese lugar. Así que iban caminando de un lugar a otro y usaron de la espontaneidad. Porque cuando uno se moviliza en fe para las grandes decisiones, tiene que movilizarse en fe para la espontaneidad de todos los días. Así que dijeron: como no tenemos dónde predicar, vamos a ir a orar. Siempre es bueno orar cuando no tenemos otra cosa que hacer. Y entonces salieron por la puerta de la ciudad y fueron a un lugar donde le habían comentado que los judíos iban a orar junto al río. Así que cuando se acercaron a ese lugar, iban a comenzar a orar, vieron un grupo de mujeres que estaban reunidas. Tal vez eran 6 o 7 mujeres. Era un equipo de venta. Lo comandaba Lidia de Tiatira, que era una importadora de púrpura, que era una tinta roja que se teñían las telas con el color imperial, el color rojo del Imperio Romano. Por lo tanto, ella trabajaba trayendo esa tinta que la elaboraban caracoles especiales en los criaderos, y ella vendía esa púrpura en los distintos negocios que tenían la ropa del color del imperio. Ahora, saben que tenía unas chicas que le ayudaban a vender, y seguramente como esta Lidia creía en Dios y oraba a Dios, terminó de dar las instrucciones y oró a Dios para que Dios bendiga el equipo de venta. Y cuando Pablo vio que oraban, dijo: me tengo que acercar a estas mujeres. No era costumbre en esa época que varones se juntaran con mujeres desconocidas, que tuvieran el atrevimiento de hablar. Pero Pablo, impulsado por la espontaneidad y por la fe, se dio cuenta que era la oportunidad, y entonces se acercó y comenzó a hablar. Y comenzó a hablar de Dios. Y ellas escucharon, porque cuando el Espíritu Santo nos mueve en nuestra mente y en nuestra lengua para hablar de Dios, el Espíritu Santo también mueve los oídos, la mente y el corazón de los demás para escuchar. Se entabló una conversación en el parque junto al río, y Pablo hablaba, y Pablo no daba un discurso, hablaba de las realidades de la fe en Cristo Jesús, que nos dan seguridad en la vida y seguridad para la eternidad. Y entonces Lidia abrió su corazón y se entregó al Señor. Y entonces dijo: si ustedes juzgan que yo soy una persona correcta, mi casa tiene lugar para alojarlos a ustedes. Si ustedes quieren, pueden alojarse en casa. Y ahí se abre una oportunidad. El Evangelio no entra solamente en un grupo de personas, entra en un hogar. Ya tienen dónde predicar la palabra y otros se acercan para escuchar. Dios bendice cuando la fe va acompañada con decisiones sabias, certeras y acompañada de espontaneidad. Cuando lo podemos hacer cualquier día, a cualquier hora y en cualquier lugar. Porque cuando alguien va a hablar del Señor, tiene que hacerlo con espontaneidad. Ahora bien,
así como está ligada las decisiones con la espontaneidad, está ligada la lucha con la adversidad. Porque saben ustedes que la vida cristiana es también una vida de lucha. San Pablo mismo escribió a los Efesios: nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, es contra fuerzas espirituales invisibles que pululan y se mueven en el aire. Luchamos contra las fuerzas de oscuridad. Y es así que un día, ellos caminando por la ciudad de Filipos, de repente aparece una muchacha joven, una chica que los comienza a señalar y comienza a publicitarlos, porque saben que el enemigo, Satanás, tiene dos formas de atacarnos. Y la primera nunca es molestarnos. La primera es seducirnos. La primera es ayudarnos. La primera es colaborar. Él quisiera que los dejemos jugar en el equipo nuestro para colaborar. Por eso que aquella chica comenzó a hacer publicidad para los apóstoles. Y comenzó a decir esta frase: aquí están, estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Y la gente escuchaba. Y se iba rápidamente a la otra esquina. Y cuando ellos venían, decían: aquí están, estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. ¿Ustedes encuentran algún error en lo que esta chica decía? Satanás conoce muy bien la Biblia. Satanás conoce lo que es correcto. Y Pablo se sentía molesto aquí adentro porque él podía discernir que era una lucha espiritual. Nunca debemos al enemigo dejarnos que nos ayude, porque nos va a seducir, nos va a engañar, como engañó a Eva en la antigüedad, y nos va a hacer cometer errores. Así que Pablo se dio cuenta por esa percepción, discernimiento se llama en la Biblia, de que esta chica lo hacía por el impulso de un espíritu engañador. Y es verdad, porque esta chica dice que trabajaba adivinando la suerte y la gente le pagaba mucho dinero y había unos dueños que la explotaban, patrones de ellas, que la enviaban cada día para que ella pudiera conseguir dinero y luego le daban su parte y ellos tenían su renta. Y Pablo, utilizando el poder que Dios nos ha atribuido para detectar a Satanás y para neutralizar y expulsar todo poder del enemigo, por lo cual el Señor Jesús dijo: no se gocen porque los espíritus le obedecen, gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y saben que Pablo reprendió a aquel espíritu y le dijo: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y el espíritu salió. Y la chica dejó de gritar. Y la chica perdió facultades para la adivinación. Y parecía que la lucha estaba ganada. Pero el enemigo tiene otra forma de atacar. Y es adversidad en nuestra vida. Buscando inconvenientes. Buscando alguna cosa que nos moleste, que nos haga sufrir. Y saben ustedes que de repente aquellos patrones de la chica, cuando vieron que había perdido sus facultades para adivinar, entonces fueron rápidamente a las autoridades de aquella ciudad y lo denunciaron. Y dijeron: estos hombres vienen y nos enseñan costumbres que no nos es lícito oír, ni escuchar, ni practicar, porque somos romanos, y estos no son romanos. Y entonces los detuvieron. Y se armó una gran manifestación. Parece que Lucas zafó y también Timoteo, pero Pablo y Silas fueron encadenados. Y antes de ser encadenados, la orden fue que el carcelero les diera 40 menos 1, 39 varazos en la espalda, con varas de mimbre. Y lastimaron sus espaldas y después le ordenaron que los guarden en el calabozo de más adentro con toda seguridad. Así que la cárcel seguramente tenía un pasillo y a ambos lados tenía celdas y estaban ocupadas por otros presos, pero
el último calabozo, la celda del fondo, fue donde fue llevado Pablo y Silas, y allí los empujó al piso, les puso los pies en el cepo con 2 maderas grandes y atornilló, les sujetó los pies y luego los encadenó a la pared y los dejó allí, lastimados. A veces la fe nos es útil en momentos de adversidad, cuando todo parece imposible, cuando parece que el enemigo va ganando la batalla. Yo quiero decirles que la obra de Dios se hace con mucha alegría, pero también se hace con sufrimiento, con lágrimas. Porque el Salmo 126 dice, irán con lágrimas los que llevan la preciosa semilla, pero volverán con mucha alegría trayendo las gavillas. Ellos iban y tuvieron que experimentar lágrimas. Sufrieron en silencio, lloraron. ¿Hace mucho que no te toca llorar por alguna cosa que te haga sufrir? Mira, nunca te quejes si te toca sufrir. Los presos no oyeron ninguna queja, solamente que ellos entregaron sus lágrimas silenciosas al Señor. Si tenés que sufrir alguna contrariedad, entrega tus lágrimas al Señor. Porque a veces el enemigo nos quiere ayudar, pero también nos quiere atacar. Nosotros en los años que tenemos de experiencia de haber fundado esta iglesia, hace tantos, ya casi 5 décadas, vimos muchas veces la mano del enemigo, asustando a la gente que venía acá. Una tarde veníamos para tener la reunión del domingo y había en la pórtico, que era de madera, una corona de espinas entretejida con líneas y con un montón de amuletos. Y había 4 o 5 hermanos que habían llegado antes y me dicen, hermano, no lo toque, no lo toque. Eso es una obra de magia negra, diabólica. Y bueno, dije, ¿ninguno de ustedes tiene fuego? Claro, ninguno fumaba. Así que fueron a pedir a un vecino que vivía acá enfrente una caja de fósforo. Y sabe que era de las cajas grandes, pero tenía 4 fósforos. 4 fósforos. Y entonces yo tomé esa corona, la saqué en el nombre del Señor Jesús, la coloqué en la vereda, en el cordón de la vereda abajo, en la calle, y dije, prendele fuego. Y no, se le quebraron los 4 fósforos. Y entonces dijeron, bueno, hermano, pateémoslo. No, pateémoslo no. No, pará. Vamos a buscar otra caja de fósforo. Y fueron, y sabe que vino uno de los chicos con una caja de fósforo llena de esas grandes. Y entonces el primero se partió también, no andaba, pero el segundo agarró. Y entonces dijimos, Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. A nosotros nos despertaban con Marta a las 3 de la mañana en punto. Y alguien invisible estaba en nuestra pieza. Si ustedes quieren leerlo, esto está en Job 4:12. Dice que en imaginaciones de visiones nocturnas, dice Job, cuando el sueño cae sobre los hombres, alguien penetró en mi habitación cuyo rostro yo no podía ver porque era un espíritu. Y hizo que se erizara toda la piel de mi cuerpo, dice Job. Es como decir, se me puso la piel de gallina, porque el repeler esa fuerza de oscuridad. Y entonces yo no pude ver su rostro. ¿Saben que a las 3 en punto, Henry, que era chiquito, se despertaba en la cuna? Nosotros encendíamos la luz y digo, no, Marta, no se puede ver, apaga la luz, pero eran las 3 de la mañana en punto. Resistimos en el nombre del Señor y se fue. Pero el otro día volvió y eran las 3 en punto. Y el miércoles volvió y eran las 3 en punto. Y al irse se sentían como ruido de cadenas.
Y el cuarto día me dijo, Marta, vamos a dormir en otra habitación con los chicos arriba. Pero digo, no te hagas problema. Si vuelve, lo vamos a expulsar y vamos a resistir en el nombre del Señor. Y volvió. Y volvió el viernes. Pero el sábado no volvió. Y el domingo, cuando yo predico aquí en el viejo salón que teníamos, hay una mujer que pasó para la oración y lloraba. Yo me fui a saludar a la gente en la calle. Me dice, hay una señora que quiere hablar con usted, que está llorando y quiere hablar con usted. Yo entonces volví después y ella me dijo, yo pertenecía esta noche al grupo de espiritistas aquí en la zona. Nosotros trabajamos para destruirlo a ustedes. Hemos ayunado, hemos utilizado espíritus engañadores, pero anoche el jefe del grupo nos dijo, no se puede intentar contra ellos. Tienen un espíritu más grande que los protege. El Señor nos protege, hermanos. Créanlo, no hay que tener miedo. Hay que tener seguridad, plena seguridad por la fe. Y en esa plena seguridad, ellos resistieron. Tal vez el enemigo se acercó al oído de Pablo para decirle, che Pablo, vos sabés que no hay nadie en esta ciudad que pueda predicar como vos. No hay nadie que sepa tanto de la Biblia como vos. No hay nadie que haya sido educado a los pies de Gamaliel, el gran sabio de Jerusalén. Pero ¿sabe una cosa? ¿De qué te sirve todo esto cuando esa puerta la tengo cerrada? Cuando tengo tus manos encadenadas y tus pies puestos en el cepo. A veces yo pienso, ¿cuánto potencial hay en las iglesias? ¿Cuánto conocimiento de Dios? ¿Cuántos dones del Espíritu Santo? Pero estamos como neutralizados, como bloqueados, como que hay puertas que están cerradas, cadenas que están echadas. Y es entonces cuando la fe tiene que dar lugar a la devoción, que va acompañada de la predicación, de la comunicación. Y entonces ellos comenzaron a orar, sufrieron en silencio, pero no se quedaron con el sufrimiento, comenzaron a orar y comenzaron a elevar a Dios oraciones poderosas, pidiendo que el Señor actuara, pidiendo que el Señor obrara con su poder. Y saben ustedes que cuando se dieron cuenta que Dios los había escuchado, el poder de la oración dio lugar al poder de la alabanza. Y entonces comenzaron a cantar, no canciones de esas canciones light que hablan de nuestro testimonio, de nuestro amor por el Señor, de nuestro... No. Dice que cantaban alabanzas a Dios. Cantaban alabanzas a Dios. Y los presos oían no solamente las oraciones, sino las alabanzas a Dios. Proclamaron la victoria del Señor. Y saben que cuando nosotros oramos con fe y cuando nosotros alabamos al Señor en nuestra vida privada o en nuestra vida congregacional, de repente viene la respuesta del cielo, aunque se sintió abajo. Fue un terremoto que sacudió la ciudad de Filipos, sacudió la cárcel, los cimientos de la cárcel, el polvillo cayó sobre sus cabezas. Y hay una frase gloriosa que dice, y todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Todos los presos quedaron libres. Todas las puertas se abrieron. Yo siempre sueño con algún día en que Dios mande un gran terremoto en Argentina y que las puertas que están cerradas, diabólicamente cerradas, se abran y las cadenas de los presos se suelten. Ese día Dios va a traer un gran despertar sobre la nación. Ahora, el que se despertó fue el carcelero, y al ver lo que estaba pasando y al ver que todos los presos estaban libres, en su desesperación sacó la espada, que la espada romana era como una espada de 1,80 m, fíjense si era larga para alcanzar a los enemigos, y puso la empuñadura entre el piso y la pared, y puso la punta de la espada en su corazón, y se iba a arrojar sobre la espada. Y claro, los presos no lo podían ver porque estaban en los calabozos laterales. Pero Pablo y Silas lo vieron porque estaban en el calabozo del fondo. Y me parece que le dice Pablo a Silas, che, el gordo se está por suicidar. ¿Qué hacemos? Decile algo. ¿Y qué le digo? Juan 3:16, es muy largo.
se mata antes, se mata antes. Entonces, ¡qué predicación interesante! Le pegó un grito. ¡Eh! Y el tipo se asustó. No te hagas ningún daño, que nosotros estamos aquí. Yo no sé si lo voy a ver con mis ojos, pero espero un día que la iglesia se ponga de pie en la Argentina y le diga a los políticos, a los periodistas y a todos los comentaristas y a toda la gente de la sociedad: no se hagan ningún daño. La iglesia de Jesucristo está aquí y tiene el poder que puede revolucionar y cambiar las vidas y cambiar las naciones. Es el poder de la fe en Jesucristo que nos da seguridad. ¿Saben que aquel hombre, frente a la devoción que habían tenido estos muchachos, Dios envió la respuesta, pero ahora venía el momento de la comunicación? Pidiendo luz, vino con un candelero y se postró a los pies de los apóstoles y les hizo una pregunta, la pregunta del gran millón. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para ser como ustedes. ¿Saben cuando la gente es tocada por el despertar de Dios? Viene con esa pregunta. ¿Qué debo hacer para tener fe? ¿Qué debo hacer para experimentar la salvación que es por toda la eternidad? Y San Pablo le comunica el mensaje más corto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo vos y toda tu familia. Y lo creyó. Lo creyó. Por eso que hay una frase hermosa que nos muestra que cuando actuamos con fe, Dios nos da resultados y una gran satisfacción. Porque cuando el carcelero lo sentó allí en su despacho, no sé cómo sería, rústico, dice que entró con una palangana con agua y unos paños mojados. Y sin pedir permiso, con las mismas manos que había lastimado la espalda de los apóstoles, le lavó las heridas. Y me parece que cuando Pablo siente el correr del agua fresca sobre su espalda, le guiña el ojo a Silas y le dice: Dios le cambió el corazón de piedra y le dio un corazón tierno. Eso es lo que hace el Señor cuando la comunicación es con fe. Pero dice que no solamente lavó las heridas, los llevó a su casa. Y aquí están estos dos versículos con los cuales quiero terminar. Dice: a esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Pero no podían esperar hasta la mañana, hasta el amanecer. Ellos predicaban el mensaje completo. El Señor Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las personas, y el que creyere debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta iglesia queremos predicar el evangelio. Queremos que la gente se salve por la fe, no solamente por la vida, sino para toda la eternidad. Y queremos que se bautice la gente para confirmar su decisión en el Señor. Por eso 4 veces al año tenemos bautismos aquí en la iglesia. Y por eso el domingo que viene vamos a tener unas clases de explicación y preparación para el bautismo. Tanto el sábado a la noche, aquí a partir del momento del saludo, como el domingo a la mañana, como el domingo a la tarde, a todos los que no sean bautizados y que han creído en el Señor Jesús, les invitamos a venir para ser informados. Después ustedes decidirán. Pero este hombre fue bautizado, él con toda su familia, y los llevó después a su casa. Y cuando llegaron a la casa, vieron que la mujer estaba preparando, se sentía un aroma sabroso que partía de la cocina. Y dijeron: esta mujer está cocinando a la madrugada, está loca. ¿Para quién cocina? Dice, se corrió la cortina de la cocina y dijo: muchachos, estoy cocinando para ustedes. Y les dieron de comer. Y él y toda su familia estaban muy contentos
¿Cómo? Se estaba por suicidar y ahora está muy contento. ¿Por qué estaba contento? Por haber creído en Dios. No hay nada que traiga más felicidad a los hogares que cuando entra el Evangelio. Yo he visto a personas que han cambiado de vida y que la felicidad ha comenzado el día en que se entregaron al Señor. Por eso, esta noche, yo te invito a que tomes esa decisión de vivir por fe. La fe nos sirve para estos 5 puntos que hemos mencionado. Primero, salvación por toda la eternidad. Segundo, las decisiones más importantes de la vida y las decisiones de cada día, las espontáneas. Tercero, la lucha y aún la adversidad, cuando el enemigo nos ataca. La devoción, orando y alabando al Señor, y la comunicación del mensaje produce resultados que nos llenan de satisfacción y llenan de satisfacción a los demás. ¿Lo crees a esto? Yo podría contarle tantas ilustraciones de gente que se alegró de haber venido al Señor, pero no me da el tiempo esta noche. Solo recuerdo el caso de un hombre cuando yo salía por el pasillo para saludar corriendo, pero el pasillo era el viejo pasillo que no tenía techo. Y me interceptó en el pasillo y me hizo la gran pregunta: ¿quién entrega la solicitud para hacerse socio de esta iglesia? Yo me quiero hacer socio de esta iglesia. Yo quiero seguir al Señor, pero quiero anotarme. Y en esa época no teníamos ningún mostrador para anotar y nada. Y le dije: no tenés que llenar ninguna solicitud. Acompáñame hasta el hall. Voy a encargarte a un hermano que te explique. Y yo seguí saludando. Y después vino este hombre y me dio un abrazo grande porque había entendido y se había alegrado de creer en Dios. Él y toda su familia. Y la familia está aquí en la iglesia. Yo creo en los milagros del Señor. Él puede hacer un milagro esta noche. Baja tu rostro, inclina tu corazón. Decirle: Señor, yo también quiero vivir por fe. Esa fe que genera plena seguridad en todo lo que hacemos. Pero Señor, quiero entregarme a ti esta noche. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con la sangre de Jesús. Límpiame. Yo quiero no solo creer, Señor, quiero confiar en ti y quiero entregarme. Y ahora, Señor, quiero también que tú me ayudes en las decisiones más importantes de la vida, en las distintas alternativas, que yo pueda siempre actuar con fe, que pueda vivir en fe, Señor, que pueda experimentar la grandeza de tu poder. Te lo suplico de todo corazón, en el nombre del Señor Jesús. Amén.